tardes, sean todos bienvenidos a este programa de Al Mediodía. Hoy una nueva semana, ya para terminar el mes, el primer mes del año que se fue otra vez volando, Vanessa. Volando, mañana se acaba con el día 31. Muchísimas gracias, bienvenidas, bienvenidos. Nosotros, como siempre, tenemos un tema de interés para ustedes. Hoy, lunes vinculado a la salud. Por supuesto que sí, las hemorroides, eso que a veces, ese tema que a veces es difícil hablarlo entre amigos, imagínense, con personas de la oficina o que uno no tenga tanta confianza. Bueno, hay que aprender también, Vanessa, a hablar de estos temas. Se habla poco, pero es más frecuente de lo que tú te imaginas, así que estaremos viendo en nuestra primera nota introductoria cuántas personas más o menos padecen de estas hemorroides o almorranas también, como se lo conoce. Creo Claro que mucha gente estará atenta durante esta hora de programa Al Mediodía. Como siempre, tendremos expertos a lo largo del programa que van a estar respondiendo cualquier pregunta o inquietud que usted genere. Pero, ¿qué tal si hablamos también un poco del fin de semana? Un fin de semana muy deportivo. Yo te cuento y te confieso y les confieso a todos que me desperté a las 3:30 de la madrugada para ver en vivo desde Australia la final soñada, esa que esperábamos muchísimos que amamos del tenis, entre Roger Federer y Rafael Nadal. Así es, bueno, victoria para Federer. Yo vi a través de los medios sociales la fotografía, muy emocionado. A sus 35 años creo que era el título que estaba esperando, ¿no? Por supuesto, además después de tanto tiempo, imagínate, eran dos de los que han hecho del tenis una historia diferente. Los que han hecho del tenis, dicen muchos que son los dos mejores de la historia del tenis, solamente con Pete Sampras, que es un norteamericano, quien también estaría dentro de la lista de los 3 mejores de la historia. Bueno, se dio una final fantástica, fueron 5 sets, más de 4 horas de tenis, puro tenis, y de ese que nos encantaba a los románticos de ese deporte. Pero también hubo fútbol, para las personas que les gusta este deporte que mueve pasiones. Se inauguró ya el Campeonato Nacional en la temporada 2017 y con sorpresas. Liga Deportiva Universitaria empató a Clan Juvenil, que se estrenó en la Serie A. Y 0-0, ni un golcito de la liga, pero además ningún equipo pudo superar a otro. Decían unos que, bueno, Barcelona seguro ganaba, o Emelec en su cancha, bueno, en este caso no necesariamente en el Capuel, pero sí de local en Guayaquil, no pudieron ganar tampoco, les arrancaron los puntos. Y bueno, vamos a ver, el campeonato inicia complejo como se esperaba. Igual los equipos recién están como que desprendiéndose de la pretemporada. La recomendación para la hinchada entonces a vivir esta fiesta deportiva con mucha paz, con entusiasmo, ¿por qué no en familia, yendo a los estadios a también alentar a los equipos? Importantísimo, antes ya de entrar en nuestro tema, hoy juega la Tri, hoy juega la Mini Tri, la Sub-20 del Ecuador contra Brasil, nada más y nada menos, aquí en el Estadio Olímpico Atahualpa. Así que si usted quiere ir, puede ir a apoyar a la selección para ver si clasifican al Mundial Sub-20. Oye, a propósito de todo esto, Arturo, ¿tú crees que a los deportistas les darán hemorroides? A los futbolistas, por ejemplo. Yo creo que puede ser, ¿no? Porque en muchos casos es por un sobreesfuerzo que puede hacer una persona, entonces podría haber la posibilidad. Vamos a preguntarles entonces a nuestros expertos y con eso iniciamos. ¿Cuántas personas padecen de hemorroides? ¿Son más frecuentes de lo que nosotros esperamos, de lo que se habla en los círculos sociales? Podría ser. Veamos. Les sorprenderá saber que casi la mitad de la población occidental tiene algún grado de hemorroides. Del 35 al 50% de los adultos entre los 45 y 65 años de edad. Y de este grupo, cerca del 10% necesitará una intervención quirúrgica para tratarlas. Esto quiere decir que a pesar de que es una patología de la que poco se habla, es muy frecuente. Según los portales médicos, puede existir cierta predisposición genética, pero también se describen otras condiciones que pueden influir en el aparecimiento de las conocidas almorranas. Por ejemplo, permanecer mucho tiempo de pie o sentado, el estreñimiento y el embarazo. Pero, ¿qué son las hemorroides? Son venas hinchadas en el ano o en la parte inferior del recto, debido a un incremento de la presión en esta zona. Pueden estar dentro o fuera del cuerpo, suelen no ser dolorosas, pero si se forma un coágulo de sangre pueden causar mucho dolor. Los síntomas incluyen picazón anal, dolor durante la defecación, rastros de sangre en las deposiciones y presencia de una o más protuberancias sensibles cerca del ano. Para confirmar el cuadro, el médico generalmente solo tiene que examinar la zona rectal. Los tratamientos más frecuentes incluyen las cremas con corticoides para disminuir el dolor y la hinchazón, y los ablandadores de heces que ayudan a reducir el esfuerzo y el estreñimiento. Pero también hay algunos consejos populares que pueden ayudar al paciente, entre ellos, evitar el papel higiénico y usar toallas húmedas, y los baños de asiento en agua tibia durante 10 a 15 minutos. Si con esto las hemorroides no mejoran, será necesaria una intervención quirúrgica, sobre todo en los pacientes que presentan sangrado intenso.
La pregunta es posible prevenir el aparecimiento de estas venas que generan tantas molestias, incluso vergüenza en quienes las padecen? Según los especialistas, los hábitos son determinantes. En este caso, se sugiere tomar mucho líquido a diario, consumir una dieta rica en fibra, frutas, verduras y granos integrales, evitar el consumo de alcohol y tabaco, así como de alimentos muy condimentados o picantes. Al mediodía entonces hablamos de la salud, de las hemorroides, de estas conocidas almorranas, y seguramente muchas de las personas que están en casa ya se sintieron identificadas, así que sintonícenos durante esta hora de programa y llámenos si tiene alguna pregunta, que tenemos 2 expertos para responderlas. Damos la bienvenida en este momento al doctor Carlos Abad, él es cirujano general con especialidad en hemorroides. Muchísimas gracias por estar aquí, bienvenido. Y también al doctor Víctor Álvarez, él es especialista en coloproctología del Hospital Eugenio Espejo y también miembro del Colegio Médico de Pichincha. Muy gentil, bienvenidos entonces. Tenemos muchas preguntas, Arturo. Una de ellas ya la habíamos planteado al inicio de este espacio y es si los deportistas sufren o no de este padecimiento. Pero ¿qué tal si invitamos a la gente a participar? Claro que sí, un montón de preguntas. Entre otras, dicen que, por ejemplo, las mujeres embarazadas tienen muchísimas más posibilidades de sufrirlo. ¿Será cierto o no? Las líneas están ya abiertas, 3970-822 o 3970-813. La intención, que usted se comunique con nosotros y nosotros desde aquí poder más o menos darle alguna guía también y responder en la mejor medida cualquiera de sus preguntas. Muchísimas gracias siempre por estar del otro lado de la pantalla. Vane, iniciamos esta conversación importante e interesante de este tema que a veces es complejo tocar, dicen por ahí. Es complejo tocar y yo lo decía en la nota también, a veces las personas se sienten un poco avergonzadas de comentar de tener o no este padecimiento. A veces comentamos, bueno, yo he tenido gripe, yo he tenido tal cosa, he tenido neumonía, pero no decimos comúnmente que tenemos hemorroides. Doctor, bienvenido, por favor. ¿Por qué se asocia mucho esto tal vez a la vergüenza del paciente? Empecemos por ahí. Yo creo que es nuestra idiosincrasia la que en realidad no nos permite decir con realidad qué enfermedad tenemos. Hay los pacientes que realmente tienen hemorroides, sangran, pero ni siquiera cuentan a su esposa o algún familiar cercano, sino se guardan para sí mismo. Y posteriormente, ya cuando la cosa ya va avanzando, pues ya realmente avisan, y cuando un sangrado ya es duro, ya no controlable, pues acuden realmente al médico. Eso complica mucho el manejo del caso, del tratamiento. Claro, mientras más temprano se pueda tratar es mucho mejor, mientras más tarde sea es más doloroso, digamos, el tratamiento, no más difícil. Y ¿no? es aquí donde entraría la siguiente pregunta, doctor, y si nos ayuda. ¿Cuáles son esas primeras señales que nos dicen que podríamos tener esta enfermedad o alguna relacionada y a dónde debemos ir? Mire, el principal síntoma por el cual el paciente acude al facultativo generalmente es el sangrado. Es un sangrado rojo claro, un sangrado generalmente leve que mancha el papel higiénico, que a veces gotea al agua del baño o sale con estrías en las heces. Este sangrado generalmente no se encuentra acompañado de un dolor transdefecatorio. Ese es el principal síntoma y el que más... ¿Comezón? Sí, esto le voy a decir, es el principal síntoma y el que más alarma. Además de eso, el paciente puede venir con un disconfort anal, una sensación de malestar, el prurito anal, la comezón anal, una sensación de ardor, una sensación de ano húmedo, y ya en casos avanzados el paciente indica que tiene una sensación de que algo se le sale cuando hace la deposición y a veces tiene que se reduce espontáneamente, otras veces necesita reducción manual, es decir, se introduce con el dedo, y en los casos ya más extremos las hemorroides internas protruyen y ya no pueden ser reducidas, o cuando se reducen inmediatamente sale. Generalmente estas son las características de una patología hemorroidal, de un proceso hemorroidal. Sobre las características de la presencia de sangre, usted decía es sangre clara. Eso quiere decir que viene desde la parte más distal del intestino, de esta parte del recto, del ano. Cuando son más oscuras, podríamos pensar en que no son hemorroides, ¿es algún otro tipo de patología? Bueno, tenemos que tomar en cuenta que las hemorroides, las venas hemorroidales tienen una característica especial, son diferentes al resto de venas, son una serie como una suerte de cortocircuito entre una unión arterial y venosa. Eso llaman los cojinetes hemorroidales. Entonces, la característica de esta sangre es ser sangre roja clara.
Cuando la sangre roja es roja oscura o se acompaña de coágulos o el sangrado es muy intenso, eso quiere decir que el sangrado es más alto. En otros segmentos altos del intestino puede ser el colon descendente, el colon ascendente, estómago, etcétera, etcétera. Y cuando el sangrado tiene la característica de ser un sangrado, una secreción serohemática, una secreción como sangre descompuesta o como agua sangre y con mal olor, eso ya nos llama la atención porque ya no son hemorroides y tendríamos que investigar una situación un poco más compleja que sería una tumoración, un cáncer de recto. Podría ser más riesgoso. Doctor, ¿cuán frecuente es esta enfermedad en los ecuatorianos? Es decir, ¿se da con algún tipo de incidencia? Bueno, realmente las hemorroides es muy frecuente. Estamos considerando, no, se considera y se da una estadística que más del 50% de la población pasado los 50 años padecen de hemorroides, cualquier tipo de hemorroides, pero ya padecen de hemorroides. ¿Hay niveles de hemorroides? Es decir, nivel 1, nivel 2. Hay nivel 1, nivel 2, ¿Cómo claro, se divide ¿cómo no? eso? Hay nivel 1, nivel 2, nivel 3, hay internas y hay externas. Igual en ambos casos hay nivel 1, nivel 2, nivel 3, ¿no? Perfecto. Vane, tenemos una llamada. Tenemos nuestra primera llamada. Carmen Herrera nos está llamando en este momento. Muchísimas gracias por su sintonía. Carmen, ¿cuál es su inquietud? Bueno, mi inquietud es para prevenir también a los jóvenes que sean más abiertos y no se queden callados en algo tan serio, porque yo me quedé callada por ser joven, no hablé, tenía problemas de estreñimiento, ¿ya? Y fue avanzando esto. Cuando tuve mi primer embarazo, obviamente se desarrollaron las hemorroides, pero ahora tengo un problema mucho más serio porque tengo pólipo, uno está fibroso en el colon. Ya me operaron en el Eugenio Espejo y sigo, y me dice la doctora que solo me dé baño de asiento de agua fría, pero no me hace nada, uso proctobilinol, Pactum, todos los tratamientos. O sea, tengo, no sé si es ignorante decir de mi lado que es comienzo de cáncer, ¿me entiende? Pero la fibrosidad usted sabe que es cáncer. Entonces, ese es el temor que tengo y mi pregunta es, ¿cómo puedo evitar las hemorroides? Que es el problema más serio que tengo en este momento. Gracias, Carmen. Muy gentil, doctor. Bueno, hay que diferenciar los dos términos, ¿no? El pólipo es una tumoración benigna, que se la considera como precancerígena, que se encuentra en todo el trayecto del intestino, tanto delgado como grueso. Eso se lo diagnostica con una colonoscopía o con una endoscopía y el tratamiento en sí es la resección endoscópica y un examen histopatológico. Cuando el pólipo sale inflamatorio, es decir, benigno, obviamente se recomienda a la paciente o al paciente que hay que hacer controles colonoscópicos para ver si no es que salen otros pólipos en otros sitios del intestino. Cuando el pólipo ya ha sido resecado y tiene una característica de dudoso, sospechoso, igual, es la misma conducta porque ya sacamos la fuente del mal. Si lo hubiéramos dejado es otro problema. ¿Cómo se puede prevenir las hemorroides? Obviamente, las hemorroides se las previene conteniendo una vida sana, una vida normal. Lastimosamente tenemos una alta incidencia de problemas de constipación y eso se debe a problemas de alimentación. Nosotros no tenemos aquí en el país una cultura de tomar líquidos, de consumir frutas. Además de eso, somos como la mayor parte de la población latina, amantes del ají, del picante, y además también existe un poco del consumo de alcohol. En sí, ¿cómo se pueden evitar las hemorroides? Teniendo una vida sana, evitando el estreñimiento, tomando bastantes líquidos, haciendo una dieta rica en fibra y obviamente consumiendo fruta. Esa es la recomendación que nosotros podemos dar. ¿Hay algún tipo de vinculación genética antes de darle paso a la siguiente llamada? Se ha demostrado que no. No existe una vinculación genética, antes se tenía esa situación como una predisposición, pero ahora hemos demostrado no. Lo que pasa es que estas patologías es una patología adquirida y obviamente si existen mujeres embarazadas y después presentan hemorroides no es por una situación de genética, sino es porque el útero crece y comprime a las venas que hacen conducen la sangre del intestino hacia el corazón y por eso hace que las venas hemorroidales se llenen de más sangre y esta sangre haga que las paredes se dilaten
y obviamente cuando pasa el bolo fecal y es un bolo fecal duro, lastiman y eso se produce el sangrado. ¿Concuerda con eso, doctor? Sí, cómo no, totalmente. Tal vez alguna otra causa de que se produzca hemorroides es las infecciones frecuentes que tenemos, la comida que nosotros hacemos ahí dañada, en las diarreas, en eso también se produce hemorroides. Es un aumento de la presión también, en donde aumenta la presión a nivel de las venas y esta produce hemorroides. Importantísimo, entonces, está en nosotros también hacer que no nos suceda. Vamos a darle la bienvenida y le damos el paso a Rosa García, quien nos llama desde aquí, desde Quito. Rosa, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, muchas gracias por atenderme. Quería compartir con todos ustedes algo que le pasó a mi madre hace años. Ella sufrió de hemorroides por el hecho de haber comido un poco de ají, eso le irritó. Le llevamos donde el médico y tenía brotado, era como un racimo de uvas, era terrible. El doctor le dijo que tenía inmediatamente que operarse. Cuando ella regresó a la casa, estaba preparando, no sé, conversando, alguien le dijo que tiene que usar unas gotitas de un producto que se llama Amamelis. Hay en gotas y hay en crema. Se tomaba 3 veces al día, en la mañana, mediodía y en la noche. Se hacía baños de asientos fríos, no solo fríos, ponía hielo y el agua estaba suficientemente fría. No se aseaba con papel higiénico, no usaba jabón. Y se ponía la cremita de Amamelis también para lubricar la zona donde estaban brotados. Y no me va a creer que mi mamá no necesitó operación. Entonces eso quería compartir porque a ella le dijeron inmediatamente tiene que hacerse una operación. Y ella vivió el resto de su vida y no tuvo nunca más problemas con eso. Le funcionó muy bien entonces el consejo. Muy bien. Esta Amamelis es una planta, es una fruta, es una raíz. Es una planta que reduce la inflamación de las venas varicosas. Traen de Chile, me parece. Ahora, venden en las tiendas naturistas. Yo quería compartir eso porque yo vi eso y viví eso y a mi mamá le resultó muy bien. Gracias Rosa. Es un importante testimonio, pero ¿es verdad que en este caso ese tipo de cosas pueden funcionar? Veo que además la madre de Rosa lo que ha hecho es al pie de la letra ha seguido la recomendación. Es una cuestión importantísima. ¿El Amamelis podría ser algo así como la manzanilla, el efecto tal vez antiinflamatorio que tiene o cuál podría ser el efecto que tiene esta pomadita que se ha puesto? Bueno, yo no conozco muchos remedios caseros que le dan tal vez en el internet, le dan todos estos remedios caseros que personalmente a las personas que he tratado o he visto jamás ha dado resultado. La manzanilla es un antiinflamatorio como cualquiera, plantas que produce tal vez una mejora, un alivio en los síntomas. Probablemente la señora lo que tuvo es una trombosis hemorroidal en ese entonces. Y la trombosis hemorroidal con pastillas, con agua fría, ahora ya no se usa agua fría, se hace agua tibia más bien, que es lo contrario. ¿Mejoran ostensiblemente? Claro que mejoran. Y si la señora tuvo una vida correcta, no tenía alcohol, ya no comenzó a tomar ningún ají, ninguna cosas condimentadas, a lo mejor vivió tranquilamente, pero no es que se curó las hemorroides. Era otra cosa la que tenía. Trombosis hemorroidal, un coágulo que sale que es muy doloroso. Se va al médico y su médico le puede decir, sí, eso hay que operar. Pero creo yo que eso es lo que le pasó a ella. ¿Extirpar? Se extirpa. Bueno, en eso vamos ahora. La diferencia un poco con el doctor Álvarez es que ellos extirpan eso. La mía, la que estamos ahora, última, es la que no se extirpa. Ambas son quirúrgicas. Bueno, ya vamos a establecer entonces un poquito más adelante las diferencias en los tratamientos, porque me imagino que como en otras patologías deben haber diferentes formas de abordar la enfermedad, pero vamos a darle paso también a Vicente, que tiene en este momento una consulta para nosotros y para los especialistas. Vicente, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias por atenderme. Estoy aquí en la ciudad de Quito y yo estoy pasando con un problema de eso mismo, de la hemorroides. Cuéntenos, ¿está con mucho malestar? ¿Mande? ¿Está con mucho malestar ya? ¿Le están viendo? ¿Le están tratando? Sí,
Sí, me estoy haciendo, pero solo estoy tomando medicamentos, no más. ¿Cuál es su inquietud para los expertos? ¿Mande? ¿Cuál es su inquietud para los expertos? Es porque ¿qué nomás debería de hacer? ¿Cómo me podría cuidar? Porque me duele y sangro así cuando voy al baño, todas esas cosas. Ya está con medicación, dice ya Vicente, y ya le han diagnosticado, pero tal vez alguna recomendación para afrontar el padecimiento, ¿no? Porque es bastante malestar el que genera, ¿no? claro. Sí, un tema complejo. Mire, primero voy a apoyar un poquito la pregunta de la paciente anterior. En el servicio de coloproctología del Hospital Eugenio Espejo, al cual yo pertenezco, nosotros no operamos, y en mi consulta particular igual, nosotros no operamos las hemorroides de emergencia, entre comillas. Ya. Según el cuadro de la paciente, esta era una trombosis hemorroidal externa, es decir, la sangre se acumuló en una vena hemorroidal externa y se hizo un trombo, un coágulo. Esto hace que la piel se expanda y ocasiona mucha molestia y mucho dolor. El tratamiento en estos casos es conservador. Algunas escuelas, como la del doctor Abad, habla del agua tibia. Nosotros seguimos manteniendo la clásica del agua fría y el agua helada. Además de eso, nosotros lo que hacemos es agilitar el proceso de absorción del coágulo con alguna crema que sea heparinoide pero este es un proceso natural y yo a mis pacientes les digo, es como cuando usted se golpea la uña con un martillazo, se le pone oscura la uña es porque está el hematoma y los primeros días van a ser dolorosos y después van a ir pasando y va a cambiar la coloración hasta llegar a que la uña esté nuevamente en la decoloración normal. Esto en tiempos antiguos radicales le extirpaban la uña, que era un tratamiento muy doloroso. Es igual acá. Las hemorroides no se las cura siempre y cuando el tratamiento no sea quirúrgico. Las hemorroides sí, porque son paquetes hemorroidales, son venas hemorroidales que se encuentran y lo que hacemos es desinflamarle. Y para el último paciente, ¿cuál es la recomendación que nosotros damos? Obviamente, acudir donde el facultativo, si es que usted es parte del sistema público, acuda al Hospital Eugenio Espejo, al Hospital Pablo Arturo Suárez, donde nosotros trabajamos, y ahí va a tener una atención de especialistas. No soy amante de los medicamentos naturales ni de los medicamentos del internet porque nosotros no sabemos qué efectos puede causar y cuál va a ser el beneficio o el perjuicio en este paciente. Entonces, lo único que le puedo decir por este medio, señor, si usted toma licor, por favor no consuma alcohol, no consuma ají, haga una dieta normal, rica en fibra, bastantes líquidos y fruta. A lo máximo siéntese en el agua tibia o en el agua fría y acuda donde el médico especialista para que le dé su criterio. Porque hay que tomar en cuenta que nosotros encontramos, y eso Carlitos lo sabe, muchos diagnósticos hechos incluso por nuestros compañeros médicos de otro nivel, a la cual todo tipo de sangrado piensan que es hemorroides y no hacen un tacto rectal para identificar. Y a veces hemos tenido en ese sentido, por eso el mensaje es todos los médicos debemos hacer tacto rectal cuando haya sangrado, porque a veces se destrata por hemorroides y tenemos un cáncer de recto ahí. Hay que hacerlo entonces. Doctor, tal vez algo que agregar, y aquí venía la pregunta que habíamos planteado al inicio de este espacio. ¿La actividad física tiene algún tipo de... sirve como prevención para las hemorroides? ¿Los deportistas tienen hemorroides? Lo habíamos preguntado al inicio del espacio con Arturo. Contrariamente, el esfuerzo físico también produce hemorroides. Los que alzan pesas, por ejemplo, podrían, ¿no? Sí, con mayor razón todavía ellos, porque la presión va justamente hacia la región anal. Ellos al sentarse hacen una presión enorme para alzar unas pesas y eso es causa de hemorroides por aumento de la presión en ese sitio. Bueno, pero igual siempre hay que llevar una vida activa, saludable, por lo menos caminar unos 45 minutos, eso le va a hacer bien en esa y en cualquier otra patología que tenga usted de base. Vamos a darle paso en este momento a María, que nos está llamando en este momento. María, le escuchamos. Buenas tardes. Buenas tardes. Una pregunta a los profesionales que están en el mediodía, por favor. Claro que sí. Mire, yo ya me he hecho ver y me dijeron que sí tengo hemorroides, pero realmente me han dado medicina, me han dado tratamiento y no me quita. Una consulta que le quiero al doctor es, tengo mucha picazón en el ano, mucha picazón, y me dieron una crema en el Hospital Espejo mismo, el Trigentax. Eso me lo pongo y automáticamente, o sea, me quita la picazón, pero solo vuelve, y quisiera saber qué puedo hacer, o si me sigo poniendo o no me pongo esa crema. Doctor.
Bueno, hay que hacer también una distinción entre un proceso hemorroidal y también un proceso que puede presentarse, que es una dermatitis atópica de la piel perianal. Eso también puede pasar. Puede pasar eso. Por eso entonces, la comezón. Por eso la comezón. Entonces también existen aquí algunos sesgos en ese sentido, que se piensa que el prurito, la comezón, está asociada a hemorroides o está asociada a parásitos, a los oxiuros. Situación que en la realidad son algunas de las causas, pero la más frecuente es un tipo de dermatitis hematópica, es decir, un proceso inflamatorio que no tiene una situación conocida y que el tratamiento más es de tipo tipo tópico. Nosotros generalmente no utilizamos en este sentido cremas fuertes. Me llama la atención eso del Trigentax, porque en mi hospital, en mi servicio no utilizamos eso. ¿Para qué es el Trigentax? El Trigentax es una crema que está asociada a un corticoide, un antibiótico y un antimicótico. Yeah. Entonces, obviamente, uno se cubre de las tres cosas. Nosotros generalmente trabajamos ahí igual con medidas higiénico-dietéticas, es decir, les recomendamos a la señora no utilice jabón, que es lo principal. ¿Por la parte cosmética eso por la irrita? situación de los químicos que tiene el jabón. La piel anal es una piel muy sensible a los químicos, es una piel muy resistente, pero al mismo tiempo es muy sensible a los químicos extraños de esa zona. Entonces recomendamos la no utilización de jabón, obviamente la limpieza con los baños de asiento. A veces incluso recomendamos que no utilicen ni el papel higiénico ni los paños húmedos, sino que se haga un lavado después de hacer la deposición. Y una crema muy suavita que es a base de óxido de zinc, que se la utilicen los niños. Nos ha ido muy bien en esa situación, no hemos tenido problema, pero sí tenemos que investigar cuál es la causa en sí que produce el prurito. Si es parásito, si es hemorroides o si la que se presenta generalmente puede ser atópica, y ahí está también entra un problema que es muy importante y que nosotros lo estamos manejando, el estrés. El estrés puede producir prurito anal, ¿también? Puede producir prurito en las manos, prurito en la zona escrotal, en la zona genital en las mujeres. Una de las causas ahora que se ha descubierto el prurito también es el estrés. Buenísimo, bueno, sabemos ya algunas de las respuestas, pero quedan todavía muchísimas inquietudes. Por ejemplo, ¿qué pasa con las mujeres embarazadas? ¿Y cuáles son los tratamientos de última generación? Todo eso le responderemos después de este corte. No se vayan. Al mediodía hablamos de las hemorroides, también conocidas como las almorranas, un trastorno que es más frecuente de lo que nosotros pensamos. Y nuestros especialistas que están aquí, como siempre, para despejar algunas dudas, ya nos han dado algunos elementos, sobre todo para identificar cuándo es que padecemos hemorroides o cuándo no lo es. En la siguiente nota, Arturo Barriga nos va a dar algunas otras indicaciones con otro experto al que él consultó. Preste mucha atención. Son incómodas, dolorosas y generalmente los afectados las llevan en silencio. Se trata de las enfermedades del colon. La más común, con un 70%, es la de las hemorroides. Saber que el acto evacuatorio es una función fisiológica que nos sirve bajo muchos aspectos, desde el tipo emocional hasta, qué sé yo, pues el aspecto de irritabilidad. Las personas que tienen molestias anorectales están muy irritables, recalco, y lo peor de todo es que no pueden ni quejarse porque es motivo de mofa o de chiste. Pero algunos de sus síntomas se podrían confundir con otras enfermedades, en un diagnóstico cada vez más tardío. Si hablamos de enfermedad hemorroidal, que es el tema que más o menos es el de más frecuencia, ¿no es cierto? O sea, la medicación oral mediante flebotónicos, el uso de pomadas y supositorios tienen no tanta trascendencia, pues, y como que están en desuso, más bien tienen un efecto placebo. Las enfermedades con las que se puede confundir las hemorroides con frecuencia son condilomas, cáncer de colon o herpes. Antes teníamos solo la radiología, que no dejaba de ser un negativo en el que uno tenía que apreciar, acaso de diferente forma, un concepto, pero acá con la endoscopía usted ve, afirma o no afirma, ¿no? O sea, no hay medias tintas, y ahora con lo que es aumento de la visualización, pues, ¿no? La macroscopía y las tinciones, se puede detectar lesiones bastante pequeñas que ya pueden tener tendencia a malignizarse. También se ha informado que la gente a menudo mezcla o enlaza las hemorroides con el pólipo, que es un verdadero crecimiento de neoplasia o tumor que surge de la capa interna de la mucosa de la vesícula biliar.
Es una enfermedad muy peligrosa y a menudo puede requerir cirugía para evitar el cáncer, ya que puede causar el crecimiento anormal del revestimiento del colon. Algunas veces involucra dolor y es muy difícil de diagnosticar hasta que se convierte en cáncer. La única similitud entre las hemorroides y el pólipo puede ser la picazón en el ano. Preciso entonces otras patologías que podrían no ser hemorroides, pero que también producen algunos trastornos y malestar en los pacientes. ¿Alguna otra que podría incluirse en este grupo, doctor Abad? Bueno, por ejemplo, no como sintomatología propia de las hemorroides, pero sí como dolor, es el colon irritable. El colon irritable, pues igual más del 50% de las personas en el mundo tienen colon irritable y que no hay un tratamiento eficaz para este. Tiene mucho que ver el estrés nuevamente, ¿no? Pero 100%. Para un poco poder manejar el estrés, eso sí es importantísimo, hacer ejercicio, tener vías de desfogue del estrés precisamente, y eso nos va a ayudar para no sufrir ninguna de estas y muchísimos otros males. Estamos hablando en la pausa de aquella medicina que uno puede adquirir sin necesidad de una receta, que puede ir a la farmacia y que ve muchísimos comerciales que le prometen el oro y el moro. Esto es peligrosísimo, estamos hablando hace un momento. Bueno, todo tipo de automedicación, todo tipo de consumo de medicamentos que no han sido prescritos o prescribidos por un médico especialista, y esta efervescencia de estos productos que pueden ser naturales o de origen químico, que están basados solamente en hechos publicitarios, hacen que no solamente la patología hemorroidal, sino todas las patologías puedan convertirse en un problema muy grave. Hablamos desde la situación, desde el famoso desenfriol hasta el famoso medicamento que ustedes lo mencionan, que no lo voy a decir porque, por obvias razones, que lo que hacen es simplemente esconder el cuadro y ocultar problemas que pueden presentarse. Una hemorroides se la diagnostica no solamente por una conversación entre amigos, sino se diagnostica por un proceso médico, por un proceso en el cual se hace una anamnesis, se pregunta y repregunta al paciente, se hace un examen físico y se determina que la patología es hemorroidal y se busca el medicamento adecuado para ese tipo de patología. Si es una hemorroides grado 1, grado 2, grado 3, grado 4, cada una de estas tiene un tipo de tratamiento diferente. Y eso lo hace el médico especialista y eso lo hace la persona que está preparado, y obviamente no se lo puede comparar un trabajo de un formado y estudiado a una propaganda en la cual le juro que ninguno de esos actores ha tenido patología hemorroidal, o si lo ha tenido, ha acudido donde su médico tratante, y alguno de esos incluso ha sido operado o ha realizado el procedimiento que Carlitos ya lo está haciendo. Y antes de pasar a la siguiente llamada, son publicidades engañosas que aprovechan las horas de la madrugada, sobre todo en donde habrá muchos pacientes que están despiertos por el dolor y ven ahí una alternativa, una solución rápida y efectiva tal vez para sus dolencias. Son acostumbrados, digamos, a jugar con el dolor humano. Y el dolor humano, pues, y existen inclusive los chamanes cuando existe ya una tumoración no cancerígena, que allá acuden. Eso es jugar con la salud y la vida humana. Por supuesto que sí, sobre todo con los enfermos. Imagínense con qué personas se está jugando en este caso. Le damos la bienvenida ahora a Marcelo, quien también nos está llamando desde aquí, desde Quito. Marcelo, bueno, desde el Lago Agrio, desde la Amazonía. Marcelo, buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas tardes, Oye, ¿cómo le va? Muy bien, gracias. Adelante. Bueno, verá, le quería hacer una pregunta. Mi situación es un poco, diferente. Por ejemplo, yo cumplo con función, soy parte del ejército. Entonces, mi trabajo en sí, en el desempeño, me obliga muchas de las veces a ingerir lo que es alimentos en conservas, que tienen muchos químicos que conservan estos alimentos. Y hubo un caso, uno de estos veces, pues estos alimentos hicieron que me produciera una hemorroides por la situación de que muchos de esos alimentos lo estreñen, hace que uno por un estreñimiento. Entonces, mi problema es que muchas veces no cumplimos estas misiones y no tenemos la facilidad de salir a hacerlas libremente, como ustedes sabrán.
Entonces, consumimos, se nos dio que, por ejemplo, la Nixon, consumimos la Nixon, se me preguntaría yo que a qué punto beneficioso es el consumo de estos medicamentos que son preventivos en sus anuncios, son preventivos para este tipo de situaciones. Quería saber qué beneficio tiene esto de preventivo para nosotros que tenemos que muchas veces, o en forma obligatoria, pues así, consumir este tipo de alimentos con conservas excesivas. Gracias, Marcelo. Importante, habló de una palabra que es preventivo. Se puede prevenir esto solamente cuidándose mejor. Ahora, otro tema es curarlo. Doctor. No. Curarlo solamente es quirúrgico. No existe otra manera que no sea quirúrgico en que las hemorroides desaparezcan. Hizo una precisión también, perdón, Arturo, hizo una precisión sobre el tema de la actividad que él realiza, ¿no? La primera, asociada a los hábitos alimenticios, por su profesión tiene que comer muchas conservas. ¿Las conservas tienen algún efecto tal vez en el tránsito intestinal que no sea beneficioso para la salud? No, las conservas tienen exactamente que todos los, como el comino, como el ají, tienen conservas. Lo que se llaman las conservas mismas producen ya o exacerban la sintomatología de las hemorroides, pero no es que eso le produzca hemorroides, ya tiene hemorroides. Esto exacerba un poco su sintomatología. Y la otra, contener las ganas de ir al baño porque no se puede, porque tal vez no tiene uno a la mano, tal vez por la profesión también de la persona que nos llamó, ¿eso también tiene alguna complicación para las hemorroides o para alguna patología de tipo rectal? Bueno, todos los actos que se evitan, son actos fisiológicos, ocasionan problemas. En el momento que usted va a defecar, el bolo defecatorio se almacena en el recto y llega un momento en el cual le distiende tanto al recto que empieza el reflejo de la defecación. Entonces usted mantiene eso, lo que hace está creando un problema y el recto está distendido, y en ese proceso de distensión lo que hace está comprimiendo a los paquetes hemorroidales y hace que la sangre se quede más tiempo ahí. Entonces, en estos tipos de situaciones se les recomienda, una de las medidas higiénico-dietéticas para el tratamiento de las hemorroides es mejorar el hábito defecatorio con la ingesta de líquidos, con la ingesta de fruta, una dieta rica en fibra en situaciones normales, y también indicando al paciente que se debe tener un horario y un hábito defecatorio normal, porque no es lo mismo hacer la deposición en 5 minutos o hacer la deposición apuradamente o esperar para que las heces que se concentren más en el recto se enduren más y se produzca un proceso que se llama la impactación fecal, que el paciente tiene que pujar más para botar ese bolo defecatorio duro, grueso, y ocasiona otra de las patologías que se le hace un diagnóstico diferencial con las hemorroides, que es la fisura anal, que se caracteriza por esa situación. El bolo defecatorio sale muy grueso, muy grande, hace que la mucosa se abra demasiado, se produce una lesión, se fisura, y eso ocasiona sangrado y un dolor intenso. Esta es otra de las patologías que tenemos que hacerle como diagnóstico diferencial de las hemorroides. Esta sí es dolorosa sin necesidad de que exista un coágulo de sangre. Claro, esta sí es dolorosa, que si está lastimado por dentro, obvio que va a ser. Bueno, vamos a dejar un poquito el tema de los hábitos, porque también me parece importante hablar sobre qué es normal y qué no es normal, como para que la gente también vaya tomándolo en cuenta si está en casa. Pero antes tenemos una llamada. Isabel nos llama desde Cumbayá. Aló, buenas tardes. Felicitándoles por el programa, que siempre los oigo, y también valga la oportunidad que están ahí los doctores. Mi pregunta es, doctor, no sé si me puede ayudar. Mi madre tiene un problema que dice que los doctores ya le vieron, dicen que tiene hemorroides, pero ella no tiene problema de dolor, no le arde, no le pica, nada, pero tiene una cosa grande para arribita del ano, pero no exactamente en el ano. Entonces ya fuimos, nos mandaron al especialista, donde el Eugenio Espejo, pero ahí el doctor dijo que era un hemorroides, pero que eso sí se había reventado y se había acumulado en una parte y tiene como una papita ahí, pero encima ya le digo, del ano, pero a ella no le molesta. Le mandaron una crema, unos supositorios y hacer unos lavados. Entonces, de ahí que querían verle vuelta el 4 de marzo. Entonces, mi pregunta es eso, doctor, a ver si es que eso es hemorroides mismo o tengo que consultar con otro médico. Dijeron que ella no le pueden operar porque tiene 82 años. Gracias, doctor, si es que puedo ayudar, me puede ayudar con alguna información.
Gracias, señorita. Gracias a usted por llamarnos. Doctor Abad. Bueno, tendría que haberle contestado que le ha visto en el espejo. Pero en la realidad, si la sintomatología de la señora no es florida, si no hay sangrado, no molestia, no hay dolor, ella no tiene por qué operarse. Lo único que le recomendarían a ella son justamente las medidas dietéticas, que algún antiinflamatorio si está inflamado por haber razón, y ninguna otra cosa. No creo que ella, peor por la edad, necesite una cirugía. Peor si no tiene dolor, ¿no? No, no duele en lo absoluto. Son carúnculos que quedan fuera del ano normalmente después de una crisis hemorroidal con una trombosis, pero que no producen ningún malestar ni ninguna otra sintomatología. Doctor Álvarez, retomemos el tema de cuántas veces una persona en promedio, yo me imagino que también debe depender de la edad, debería ir al baño a defecar. Bueno, primero le voy a aclarar un poquito. Claro que sí. Ahí existe una equivocación, no solamente en la gente común, sino también en los facultativos, en la cual confundimos los pliegues o los pliegues cutáneos o las forúnculas, como lo llamen, que son inflamaciones de la piel y que esas se presentan como un abultamiento de la piel y que no son hemorroides. Lo que pasa es que es un resultado del proceso inflamatorio. La vena hemorroidal que está bajo la piel se inflama, se llena de sangre, se desinflama, pero la piel sigue distendiéndose y la piel no regresa a su posición normal, y eso se llama los pliegues cutáneos, como lo llamamos nosotros. Entonces ahí la situación es un tratamiento sintomático, obviamente con las cremas para fomentar un poco más, desinflamar el proceso hemorroidal, y para de contar. Se le explica al paciente, eso no son hemorroides y tampoco se van a desaparecer. Respecto a su pregunta, nosotros no medimos la cantidad, sino la calidad. Para nosotros puede ser normal para un paciente, porque no todos los seres humanos somos iguales. Para un paciente puede ser normal, y nosotros lo consideramos normal si hace una deposición una cada 48 horas sin dificultad, sin molestias, sin dolor, sin nada, y es normal y sin esfuerzo. Pero tampoco es normal que un paciente diga: yo he hecho toda la vida 3 veces al día, pero esas 3 veces al día son un tormento, dolor, me duele, otras veces me sangro, otras veces me brota algo. Entonces, no se le puede catalogar como una media o algo para todos los pacientes, sino que nosotros más consideramos la calidad antes que la cantidad del proceso defecatorio. Si usted hace una vez al día y está normal, perfecto, no hay ningún problema. Pero deben haber momentos de alarma, es decir, si es que va 3 días usted no va al baño, eso no es normal. Si es que va más de 3 veces al día, no es normal. Obviamente eso depende de los hábitos que usted ha tenido, y es parte del examen de la historia clínica. Nosotros preguntamos sus hábitos defecatorios. Entonces el paciente dice: mire, doctor, yo hasta hace 2 meses hacía la deposición una vez al día sin dificultad, pero ahora voy al baño cada hora y siento ganas y siento algo que tengo adentro, no hago bien la deposición, hago de pequeñito. Eso ya me llama la atención, eso no es normal. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Obviamente voy a hacer el tacto rectal, y en la mayor parte de los casos voy a encontrar una masa que está obstruyendo cerca del ano, y esto está ocasionando esa sensación de querer ir rápido al baño. O sea, lo normal depende también de lo que en nuestra vida, en nuestra trayectoria ha sido normal, y eso es parte de la historia clínica y de la anamnesis. Pero hay más recomendaciones, Arturo, a continuación. Claro que sí, hemos dicho ya algunas: del ejercicio, por ejemplo, también la buena alimentación y los líquidos son algunos de los hábitos que nos van a ayudar a no padecer este tipo de enfermedades. Vamos a ver otros más para que usted se pueda identificar. Para la prevención de las hemorroides es fundamental que usted tome en cuenta las siguientes recomendaciones. Primero, consultar al médico en cuanto sienta las primeras molestias. Segundo, consumir fibra, una gran aliada para evitar el estreñimiento y el endurecimiento de las heces. Se logra añadiendo a la dieta diaria productos integrales, frutas frescas y verduras. Tercero, no comer picantes, grasas y especies, alimentos que producen gases como las legumbres. Cuarto, beber líquidos en abundancia, al menos 2 litros diarios de agua. Además, beber infusiones, zumos y caldos de verduras. Quinto, luchar contra el sedentarismo, hacer ejercicio físico regular como caminar, correr o nadar. Sexto, acolchar el asiento. Si el trabajo obliga a estar mucho tiempo sentado, debe usar un pequeño cojín o almohada en la silla para aliviar la presión sobre la zona. Séptimo, cuidar su higiene. Se debe evitar el rascado de las hemorroides y tras ir al baño se debe lavar la zona con agua tibia y un jabón neutro.
Octavo, no obligar la evacuación ni permanecer por largos periodos en el esfuerzo. Con 48 minutos, todavía tenemos 12 minutos aproximadamente de programa. Y respecto, para precisar algunas recomendaciones que nos hizo Gisela, el tema del uso de la boya como prevención, sobre todo para las personas que se encuentran o que por su trabajo tienen que estar mucho tiempo sentados, como los choferes de bus, de taxis, para los cajeros, ¿es válido, es bueno? No. Nosotros no utilizamos como prevención, nosotros utilizamos para casos puntuales, como habíamos hablado, la trombosis hemorroidal, en los posoperatorios o cuando tenemos problemas de coxis, ahí utilizamos. El riesgo así de que una persona esté sentada la mayor parte del tiempo ya no se lo conceptualiza como un riesgo muy grande. Obviamente todos los seres humanos somos animales bípedos que tenemos el problema de que nuestra sangre tiene que vencer la resistencia de la presión arterial, de la presión ambiental para llegar hacia el corazón. Y como nosotros somos bípedos, entonces tiene que vencer más. Entonces cuando hay un esfuerzo, una presión negativa, cuando se puja, entonces se produce que se regrese la sangre, se acumulen los paquetes, los cojinetes hemorroidales y se distienda la vena, aparte de otros procesos como esta situación de el consumo de alcohol, el consumo de ají, el consumo de irritantes como el café y el tabaco, hacen que la pared de la vena se haga más débil y eso ocasiona la dilatación de las venas hemorroidales, el sangrado, etcétera, etcétera. Entonces, no es una medida así al 100% real de que va a prevenir las hemorroides. Bueno, para estar mucho tiempo sentado también hay estas de pausas activas que serían también de utilidad. Arturo, al volver de esta pausa, porque tenemos que hacer vamos a conversar sobre el tema de los tratamientos brevemente. Entendemos que son dos corrientes también las que tenemos aquí. Y otra cosa que le gusta mucho a la gente y es el ¿se dice qué? Se dice que un segmento importantísimo en el que vamos a hablar qué es de lo que se dice cierto y qué no. Nosotros volvemos en un momento más. Se dice que es un segmento que hemos también puesto en consideración en nuestro programa. ¿Por qué? Porque en la gente, en la calle, en todas partes, se dice que respecto a tal o cual tema. En este caso, vamos a ver cuáles son esas verdades o mentiras que se dicen por ahí. Vamos con el primero. Se dice que las hemorroides pueden conducir al cáncer. ¿Doctor? No, eso es un mito. No. Jamás una hemorroides puede llegar a ser cancerígeno. Bueno, la primera pregunta respondida. Vamos con el otro. Se dice que comer alimentos picantes causa hemorroides. Comer alimentos picantes y tomar alcohol es uno de los factores que predisponen para la patología hemorroidal. Eso es cierto. Perfecto. Vamos con el tercero. Rapidísimo con esas preguntas. Las respondemos muy rápido. Se dice que la cirugía es la única cura para las hemorroides. Totalmente cierto. Es el único tratamiento curativo. 100%. 100%. Con efectividad. Vamos con el último. Se dice que las hemorroides son exclusivas de la tercera edad. Eso es falso. Las hemorroides no tienen una predisposición de edad, de sexo, de estado económico. Las hemorroides son una enfermedad mundialmente que afecta a hombres, mujeres, adultos, ancianos y niños. Solo para continuar quería yo hacer una precisión. Mujeres embarazadas, no hemos topado el tema. ¿Cuán recurrente es en ellas? El aumento de la presión del embarazo, la cabeza que presiona sobre la parte de la pelvis, aumenta la presión dentro de las venas hemorroidales, por ende sí se produce hemorroides en la gente. Yo leía, el 70% de mujeres embarazadas va a padecerlo. Perfectamente, más o menos en esa cantidad. Una vez que termina el embarazo, ¿pasa también esto? Claro, y mientras más embarazos, más todavía. Bueno, una vez pasa esto, pero viene el otro problema. El momento del parto, que hay el pujo. Entonces también es un factor predisponente para que existan la trombosis hemorroidal externa o también en los primeros días de la lactancia, la falta o el desequilibrio entre la ingesta de líquidos y la eliminación de líquidos por la leche materna también ocasiona que existan procesos de constipación, estreñimiento, impactaciones fecales que no solamente ocasionan las hemorroides, sino también pueden ocasionar las fisuras anales. Entonces, coincido con Carlos, son factores predisponentes para que la patología
se presente en estas mujeres. Lo decíamos hace pocos minutos, también hay 2 corrientes de tratamiento y finalizaríamos con esto en la parte del tratamiento quirúrgico para pues la cura de las hemorroides. Y tenemos 2 corrientes, lo decíamos, por un lado la cirugía tradicional y otro método que, si doctor me indica, es THD. Comencemos entonces con la diferenciación por el tratamiento tradicional. Apenas el 10% de los pacientes que tienen hemorroides necesitarían una intervención quirúrgica. ¿Es esta la estadística o tal vez un poco más? Sí, el paciente para tener una intervención quirúrgica de hemorroides tiene que cumplir los dos situaciones: que sus hemorroides sean grado 3 o 4 y que sean grado 2, que no hayan respondido bien al tratamiento. La cirugía debe ser la última instancia en el tratamiento de una hemorroides, porque nosotros no podemos darnos el riesgo de tener una recidiva y volver a operar. Entonces, esa es la diferencia en la que existe de nuestro tratamiento, que es el tratamiento tradicional, que es sangriento, vamos a decirles. Hacemos una incisión, abrimos la mucosa, sacamos los paquetes hemorroidales. Obviamente, si nosotros no hacemos en un proceso inflamatorio en el cual tengamos todos los elementos, todos los paquetes, al tiempo va a recidivar y va a ser necesario otra cirugía. Situación que no es beneficiosa ni para el paciente y mucho peor para el médico, porque no pierde en ese sentido. Entonces, esa es la... El posoperatorio, bastante doloroso, eso sí hay que decirlo, ¿no? El posoperatorio es doloroso, obviamente tratamos con los medios adecuados para que sean menos doloroso, pero es un posoperatorio muy molestoso para el paciente, es un posoperatorio... ¿De cuánto tiempo? Generalmente de 7 días tiene la molestia y después va bajando. El THD, doctor Abad, una técnica también pues que está desarrollando usted, no queremos decir si es mejor o peor, simplemente mencionarle al público que existe la opción. La técnica de THD nace en Italia en los años del más o menos 2007 y se está preconizando ahora más en Norteamérica, en México y en todos los países desarrollados. Esta técnica, lo dijo hace un rato el doctor Álvarez, que las hemorroides del ano son totalmente diferentes al resto, que son un enjambre, decía, de venas y arterias. El THD justamente es esto, no se trabaja en el sitio de la hemorroide, se trabaja adentro, el ano, de la arcada dentada, 2, 3, 4 centímetros adentro, que con un ecosonógrafo le vamos localizando y le vamos ligando estas arterias. Estas son en cantidad de 6 más o menos, que si es que veríamos en el reloj, se hace a las 11 de la mañana, 1 de la tarde, 3 de la tarde, 5 de la tarde, 7 de la noche y 9 de la noche, digamos. 5, 9, más dicho, en ese horario. Entonces se liga. Cuando hay una mucosa redundante, se hace unos puntos más para retraer esa mucosa redundante que sale cuando las hemorroides son internas y son grandes y generalmente después de la deposición salen. La ventaja, aparte de esta, es que todavía, no he leído yo tengo más o menos operado unos 40 casos de estos. No he tenido recidivas todavía, es muy temprano, pero lo importante es que no hay recidivas en los demás países. O sea, no he entrado yo a leer y no encuentro todavía recidivas. No quiero decir con esto que después no haya recidivas. Podrá ser que existan algunas arterias anómalas porque no todos somos iguales. Pero de lo que he leído todavía no existe. ¿El dolor posoperatorio, doctor? Es mínimo el dolor posoperatorio, ya no se utiliza ni lo que decía hoy día, las boyitas de esas para sentarse. Prácticamente en 48 hasta entonces la persona está trabajando, no tiene dolor. La única sensación que refieren los pacientes es un tenesmo, o sea, un pujo durante unos 4, 5 o 6 días. Bueno, me imagino que también debe haber pues algunas condiciones para que un paciente opte por la una o por la otra y ya será pues algo que deban hablar con el facultativo. Yo creo que la única desventaja es el precio. Eso el precio es carísimo. El precio en el THD resulta caro porque solo el aparato está entre los $1,000 más o menos, y eso lo explicaba yo alguna vez. Es decir, cada intervención solamente el aparato. Ajá. Olvídese lo que es clínica, todo. Solo el aparatito cuesta ese. Eso se está haciendo solo de manera privada en este momento. Sí, efectivamente, solo de manera privada por el momento. Bueno, creo que hemos despejado muchísimas dudas, muchas llamadas. Gracias a todas las personas que se conectaron con nosotros a través de nuestras líneas telefónicas. Agradecemos al doctor Carlos Abad, cirujano general con especialidad en hemorroides, y por supuesto al doctor Víctor Álvarez, especialista en coloproctología del Hospital Eugenio Espejo. Gracias por estar aquí, creo que nos dieron muchos elementos para despejar estas dudas, Arturo. Queremos agradecerles las llamadas, hemos tenido decenas.
Muchísimas gracias como siempre por estar pendientes de cuál será el tema de Al Mediodía, un programa que está hecho para ustedes esencialmente. Y sí, mañana otro tema que les va a poder interesar. Trastorno del espectro autista, o como se lo conoce comúnmente como el autismo. Casos que tenemos en el país, estaremos viendo la incidencia y cómo abordarlo, sobre todo cuando son niños. Un tema complejo, por supuesto. Cada familia sabrá también cómo tratarlo. Le esperamos entonces el día de mañana a la misma hora, 12 en punto. Excelente semana para todos y para todos. Buen día. Chao, chao. Hasta mañana.